Bien, bienvenidos entonces al curso de sistemas hidráulicos aplicados. Lo que nosotros estamos viendo en la asignatura, eh, dentro de este concepto de evaluar el sistema de conducción, estábamos centrados en canales principalmente, calculando el eje hidráulico en canales prismáticos del lecho fijo, el régimen estacionario, y estábamos analizando el eje hidráulico cualitativo, es decir, un poco dado las singularidades, puede identificar por lo menos algún esbozo de la forma antes de entrar al calcular, porque cuando uno después calcula, tiene que estar verificando si lo que está calculando es coherente o no, eh, tiene que verificar si las condiciones de borde que eligió son las correctas o son consistentes con lo que uno esperaría observar y por lo tanto esta etapa de análisis cualitativo, que si bien todavía suena un poco teórico, nos sustenta, digamos, un poco lo que después va a ser relevante para analizar si lo que estamos calculando está bien o no. Por mucho que seamos un software muy adelantado, muy sofisticado, si nosotros no sabemos qué datos ingresar o de alguna forma, si nosotros ingresamos datos vamos a tener un resultado, pero cómo saber si eso que está entregando es coherente o no, es un poco lo que uno necesita saber a partir, digamos, de este análisis cualitativo. Por eso hemos estado haciendo bastante énfasis en esta etapa. En particular, lo que vamos a hacer ahora se refiere, digamos, a hacer ejercicio un poco respecto a lo que ya hemos estado viendo. em, y practicando un poco lo que es el esbozo, digamos, de lo que es el eje hidráulico. Y en este caso tenemos dos lagunas que nos va a definir determinados niveles que están conectadas a través de un canal de sección rectangular, también para hacer los cálculos más sencillos, aunque después cuando veamos el diseño o con software ahí ya vamos a usar algo más complicado, y nos dan el caudal. Y nos preguntan la altura de la laguna es 1,4 metros sobre el fondo del canal en la conexión de la laguna y a partir de eso entonces podemos, bueno, en este caso a diferencia de lo que habíamos visto hasta ahora, que teníamos un único tramo, ahora empezamos a trabajar con más tramos, todavía lo suficientemente largo y con pendientes distintas, ¿ya? Y por lo tanto eso ya hay que analizar. Nos dan la rugosidad y lo que se pide inicialmente es dibujar el eje hidráulico. Obviamente que todavía no acotado, porque eso es lo que vamos a calcular posteriormente, pero sí saber qué tramos van a estar condicionados de aguas abajo, qué tramos están condicionados de aguas arriba, y cuáles son las condiciones de borde o las singularidades que funcionan condicionando el perfil, si el perfil va a tender a subir, a bajar, se va a aproximar a la altura normal, va a cruzar la crítica, y de qué forma lo va a hacer, horizontal, vertical, con alguna pendiente, eh, aumentando, disminuyendo la pendiente, etc. Bueno, la idea es que darles algunos minutos para que ustedes repasen un poco, practiquen y ahí después integramos lo que vayan obteniendo. Bueno, cuando nosotros dibujamos el eje hidráulico tenemos que calcular la altura normal y la altura crítica si conocemos el caudal. En este caso lo planteado, conocemos el caudal, conocemos la geometría de la sección, la rugosidad, por lo tanto podemos calcular la altura normal y la crítica en cada tramo. Obviamente que si cambia la pendiente nos va a cambiar la altura normal. Y a partir de eso identificar las singularidades que actúan como punto de control. Y desde el punto de control entonces uno traza hacia aguas arriba si es río, hacia aguas abajo si es torrente, siempre aproximando de forma asintótica la altura normal y con un flujo rápidamente variado si tendemos a acercarnos a la altura crítica. Eso es lo que habíamos visto en esencia y la idea ahora es irlo aplicando a problemas un poco más sofisticados para ir integrando eso. Y eso es lo que deberíamos ir revisando hoy día. Y el miércoles ya debiéramos empezar a usar software.
Bueno, ahí están los datos. Con eso, bueno, la altura crítica del segundo tramo es igual a la del primero porque es la misma sección y mismo caudal, y lo único que cambia es la pendiente. Y la pendiente no incide en la altura normal, la altura crítica, sí incide en la altura normal. Entonces, ¿qué habría que dibujar después el eje hidráulico a partir de esas alturas que nos sirven de referencia, más las alturas que habría a la entrada y a la salida? Como la altura normal está bajo la crítica, la pendiente es fuerte, y la pendiente fuerte debería tender a torrente, y eso ya está condicionado desde aguas arriba. Y en vista que los 1,4 es una condición de río, debiera partir en este caso de aguas arriba con la altura crítica con una pendiente grande. Deberías tener, digamos, esas alturas como referencia. En el primer tramo, entonces, deberíamos tender al torrente, en el segundo deberíamos tender al río, y por lo tanto habría que condicionarlo desde la entrada y desde la salida. Desde este punto hasta acá debieran haber 1,4 metros, y desde este punto de aquí hasta acá 1,4 metros. En los dos casos sería río. No estoy muy seguro, profesor, pero creo que los puntos de control estarían en la laguna, ¿o no? Porque el primer flujo es un flujo de torrente, entonces el punto de control tendría que ser agua arriba. Entonces imagino que en la laguna que abastece de agua. Entonces después, sí, Sí, efectivamente, en este caso, en el primer tramo, o en este caso el del lado izquierdo, debiera estar controlado desde aguas arriba, y debiera haber una transición desde los 1,4 hacia los 0,68. Y el detalle es que los 1,4 están en río, que debiera depender de aguas abajo, y por lo tanto no podemos partir de los 1,4 hacia los 0,68 directamente, porque puede estar controlado desde aguas arriba mientras sea torrente, y el caso límite sería la altura crítica. Por lo tanto, ahí en la entrada debiéramos tener altura crítica. En este caso, debiéramos aquí tener el punto de control con altura crítica, y la transición desde esa altura crítica hacia el canal, hacia alcanzar los 0,68, ahí como corresponde, y después lo que ocurre, digamos, entre la altura crítica y los 1,4 ya ocurre dentro de la laguna, y ahí ya no ocurre dentro del canal. En la salida quizás un poco más claro, en el sentido de que los 1,4 ríos, por lo tanto eso directamente va a controlar hacia los 0,96. Deprimida cuando está bajo la normal, pero que en este caso debería ser eh, peraltada, porque debería estar sobre la normal. Debería haber una transición por lo menos aguas abajo desde los 1,4 que ya está en río hacia los 0,96 que también está en río, y, y eso está sobre la altura normal, entonces todo ese tramo estaría peraltado. Y una vez que alcanza los 0,96, ahí ya sería flujo uniforme. Debería ser algo así. Entonces tenemos un tramo con flujo peraltado, aguas arriba, parte con altura crítica, vamos a tener un torrente peraltado hasta que alcanza la altura normal, y ahí hacia abajo seguiría con flujo uniforme. Y en el otro extremo, desde aguas abajo, partiríamos con los 1,4 hacia arriba, con un flujo gradualmente variado hasta los 0,96, y una vez que alcanza los 0,96, libera de flujo uniforme, con una pendiente decreciente hacia la altura normal para que se aproxime de forma asintótica. En la entrada una pendiente grande, dado que parte con la altura crítica. Habría que definir qué es lo que pasa, cómo podemos pasar desde el torrente hacia el río, dónde está el cambio de pendiente. Bueno, en ese caso, si tenemos que pasar de la uniforme en torrente a la uniforme en río,
debiera haber un flujo rápidamente variado que debiera ser un resalto. Y la duda estaría, digamos, si el resalto está más está justo en la transición o en cambio pendiente, o ese resalto se desfasa hacia aguas arriba o hacia aguas abajo. Y para eso habría que calcular las alturas conjugadas. Entonces existen dos alternativas ahí. Y una alternativa es que alcancemos la altura normal acá abajo, y de aquí entonces tienda a que cuando ya entonces entramos o cambio de pendiente va a tender a subir una determinada magnitud, y de ahí debiera estar el resalto y de ahí alcanzar la altura normal. O la otra alternativa pudiera ser que esta altura normal se proyecta hasta acá. Esto acá, al entrar en pendiente suave, tienda a bajar hasta alcanzar la altura conjugada de lo que es la altura del primer tramo. Entonces tenemos esas dos alternativas. Bueno, salvo que ocurra exactamente acá, ¿ya? Y eso va a ser en función, digamos, de si el 0,68 y el 0,96 tienen la misma fuerza específica, estaría justo en la mitad. Pero como normalmente no es así, va a tender a proyectarse hacia alguno de los dos lados. Entonces, lo que habría que hacer ahí es calcular cuál de las dos alternativas. Para eso hay que usar el concepto de fuerza específica, y por lo tanto, em, cuando uno calcula, por ejemplo, la altura conjugada del el primer tramo, los 0,68, si esa da menor que 0,96, vamos a tener el perfil que está en un tono verde. Si estuviera al revés, ¿ya? Si la altura conjugada de los 0,78 estuviera acá arriba, esto no puede de los 0,96 subir para después producir ese resalto, ¿ya? Porque el resalto siempre va a ir entre alturas que tengan la misma fuerza específica. Por lo tanto, si usted calcula la fuerza, la altura conjugada a los 0,68, si da menor que 0,96, va a ser este perfil el primero, que está hacia la izquierda, porque logra subir hasta una altura menor a los 0,96, y la transición va a ocurrir en el tramo pendiente fuerte, ¿ya? Y de esa forma. Pero si está por sobre, el agua no va a poder subir porque al ser río ese tramo va a estar condicionado de agua abajo, y el río en pendiente fuerte solamente va a poder bajar y no subir. Y en ese caso lo que va a ocurrir es al revés, de que implica entonces que el otro perfil en que va a partir de los 0,68 se introducir ese torrente dentro del segundo tramo en pendiente suave, va a subir hasta la altura conjugada donde se igualan las fuerzas. La fuerza que está asociada, digamos, a la altura conjugada. Entonces, en rigor, deberíamos tener eso que está ahí, ¿ya? Dado que en este caso la altura conjugada del segundo tramo es 0,77 y eso está sobre los 0,68, y por lo tanto ahí efectivamente al desfasar el resalto hacia el segundo tramo permite entonces que la altura en torrente logre subir hasta los 0,77, y ahí se produzca entonces el resalto entre los 0,77 y los 0,96, porque ahí se logra igualar la fuerza específica. Y por lo tanto, en este caso nosotros podríamos determinar si el resalto está en el primero o en el segundo tramo, calculando las alturas conjugadas. Basta con calcular una y con eso sería suficiente, ¿ya? Para poder estar seguro en este caso que esa sería la única solución posible. Eso quiere decir que en el primer tramo tiene más fuerza específica con esa altura normal que en el segundo, y por lo tanto tiene que empujar de alguna forma el resalto hacia agua abajo para que con el aumento de la altura logre disminuir la fuerza específica en el torrente hasta igualar
la que hay en el segundo tramo, y ahí se produce entonces el resalto. Entonces ahí la solución es única, y con este concepto de altura conjugada se puede equilibrar entonces y definir que el resalto va a estar desfasado hacia agua abajo, eh, pero era claro que ahí tenía que haber algún resalto. Lo que después vamos a tener que calcular es cuál, a lo mejor en qué posición exacta está el resalto. ¿Ya? Eso ya es parte del cálculo, pero nosotros ya sabríamos que tenemos que calcular, o ahí va a haber un resalto y que debiera estar desfasado hacia el segundo tramo. Y la transición que había desde la laguna hasta la entrada con altura crítica, eso ya ocurre fuera del tramo y por lo tanto en particular nosotros no lo calcularíamos, porque necesitaríamos en ese caso conocer la geometría de la laguna y no del canal, que es lo que tenemos. Entonces, por ahora, para lo que es el dibujo del eje hidráulico, ahí estaría dibujado, solamente después habría que con cálculo medir cuáles son los tramos de aguas arriba, desde la altura crítica hasta la altura normal. Tendríamos un flujo gradualmente variado, que sabemos que parte de la altura crítica y termina en la normal, y habría que calcular a lo mejor cuál es esa distancia. Lo mismo en el extremo inferior, tenemos un río peraltado en pendiente suave y tenemos que, al momento de calcular, después definir cuál es esa distancia. Y lo mismo, digamos, de este río, ese torrente deprimido en pendiente suave, que habría la transición entonces entre los 0,68, que es la altura normal del primer tramo, y los 0,77, que sería la altura conjugada en torrente de la altura normal. Y esa transición entonces va a ocurrir en el segundo tramo. Bien, en este caso, un poco para simplificar y aprovechar el esfuerzo, ya calculamos la altura normal y la altura crítica, que eso se supone que ya lo dominan de sistemas hidráulicos. Bueno, analicemos qué es lo que pasa si la pendiente suave está aguas arriba y la pendiente fuerte aguas abajo. Pronto ahí ya cambia obviamente el perfil. Pero los valores de altura normal y crítica serían los mismos, que son los mismos datos, salvo el cambio de orden. Bajo esa condición, entonces nosotros tendríamos que, como referencia, eh, la altura normal en el primer tramo ahora sería pendiente suave y en el segundo tramo sería pendiente fuerte, y tendríamos que ahí analizar qué es lo que sucede respecto a cómo es el perfil. En este caso, la pendiente suave, si alcanzamos la altura normal, va a alcanzar el río, que debe estar condicionado de aguas abajo, y a su vez el segundo tramo, que es pendiente fuerte, que condición normal debiera alcanzar el torrente, condicionado desde aguas arriba, y durante ahí el punto de control, para el primer tramo debe estar agua abajo, para el segundo aguas arriba, y ahí hay que compatibilizar eso. Y por lo tanto, en ese caso, debiera haber una transición desde los 0,96 a los 0,68, pero que debiera estar controlado desde aguas abajo en el primer tramo y desde aguas arriba. Entonces suena como contradictorio inicialmente o aparentemente, pero eso se soluciona simplemente diciendo que en el punto donde está el cambio pendiente debiéramos tener altura crítica. La altura crítica es lo que de alguna forma es el punto que nos permite controlar que si nosotros estamos ligeramente sobre la crítica, ya vamos a estar en un río y va a poder condicionar hacia aguas arriba. Y si estamos ligeramente bajo, ya va a estar en torrente y por lo tanto puede condicionar hacia aguas abajo. Entonces normalmente, o a diferencia del caso de un resalto, en que el resalto podía desfasarse a uno de los dos tramos dependiendo de las alturas congeladas o la relación entre fuerzas específicas. Cuando tenemos altura crítica, en este caso va a tener que partir exactamente desde esa transición en la sección correspondiente, en este caso justo donde está el cambio de pendiente. Bueno, en la práctica no es exactamente ahí, hay una pequeña desfase, digamos, pero para esta escala de trabajo
va a ser, digamos, donde está el cambio de sección, debemos entonces estar en la altura crítica, y desde esa altura crítica vamos a tener entonces hacia aguas arriba un punto de control que nos va a decir aquí va a haber un río deprimido, porque en este caso vamos a tener una altura bajo la crítica, en pendiente suave, ¿ya? Y en la otra dirección vamos a tener entonces un torrente peraltado en pendiente fuerte, ¿ya? Partiendo de la altura crítica hacia la altura normal. En la entrada o la conexión con la laguna de los 0,96 a los 1,4, eso ya ocurre fuera del canal. En este caso, entonces, en la sección de entrada debemos tener exactamente la altura normal, ¿ya? Y la transición de los 0,96 al 1,4 ya ocurriría dentro de la laguna. En el caso de lo que ocurre aguas abajo, nos aparece nuevamente algún esbozo de resalto, porque tenemos que pasar del torrente a los 1,4 que debe hacer río. Y ahí tendríamos dos alternativas: es que el resalto esté donde está dibujado ahí, o que esté ya introduciéndose hacia la laguna. Y en ese caso, entonces, eh, deberíamos seguir con la altura normal, y acá entonces debería estar el resalto, ya pasando entonces desde esta altura hasta la de la laguna, dentro de la laguna. Entonces están esas dos posibilidades, pero nuevamente lo que podemos hacer es calcular la altura conjugada, en este caso de los 0,68. Como esto es 0,68, la altura conjugada es 1,07, y eso está bajo los 1,4, eso es coherente con el perfil que estamos dibujando, y por lo tanto, em, nosotros efectivamente vamos a tener un río que va a partir de los 1,4, y desde aquí va a controlar en ese tramo en río, partiendo los 1,4 en río, va a ser un río peraltado en pendiente fuerte, que va a tender a bajar, pero como tiende a acercarse a la crítica, va aumentando la pendiente hasta alcanzar entonces, en este caso, la altura normal, ¿no? En este caso, la conjugada de la altura normal, ¿ya? Y al alcanzar ese punto, ahí se produciría el resalto. Y eso efectivamente puede ocurrir, bueno, como es entonces menor que el 1,4, puede, eso es coherente. Si la altura conjugada estuviera sobre los 1,4, ahí sería el perfil ya del resalto dentro de la laguna, que no sería este caso en particular. Entonces ahí tendríamos ese tipo de perfil, que habría un tramo de río en pendiente fuerte por efecto de que el nivel de la laguna es tan alto que va a forzar que ahí ocurra un resalto dentro del segundo tramo del canal. Entonces ahí está claro que nosotros vamos a tener esta altura crítica en el cambio de pendiente, que nos va a controlar hacia aguas arriba y hacia aguas abajo, y vamos a tener entonces en la entrada, vamos a entrar con altura normal, y eso ya es normal, no va a estar controlado desde aguas abajo. Bueno, el tramo gradualmente variado, y después vamos a alcanzar la altura normal. Y en el tramo de salida, ahí va a haber entonces una condición de río, a pesar de ser pendiente fuerte. Entonces, si bien en pendiente fuerte uno tiende a alcanzar la normal, las condiciones de borde pueden afectar de tal forma que podamos tener un río en pendiente fuerte, o en otros casos un torrente en pendiente suave. A pesar de que la tendencia es que al alcanzar la altura normal, la pendiente suave tiende a río, y la pendiente fuerte a torrente. Con eso es lo que hay que tener siempre eh, cuidado, y por lo tanto es parte de lo que hay que ir siempre verificando.